Hoy nos toca hablar sobre voces y rostros falsificados. En el Perú, la inteligencia artificial se está usando para estafar. En junio del 2023, Milei Figueroa denunció que un familiar recibió una llamada con voz clonada de su hermana fingiendo un secuestro. Después se descubrió algo peor. Bandas clonaron voz y rostros de figuras públicas. Entre ellos estaba la periodista Yamavit Gálaga, el presidente del BCR Julio Velarde, el titular de Antamina Víctor Jovitz y la periodista Verónica Linares. Ello para promocionar inversiones falsas, imitando entrevistas reales. Los anuncios circulaban en webs y redes, y las víctimas eran derivadas a Telegram, para luego ser estafadas. Jovitz negó que este producto era cierto y denunció el caso. Expertos advierten que aunque hay leyes contra suplantación y estafa, Perú no está preparado para rastrear este tipo de fraudes con inteligencia artificial. Entre los participantes que están involucrados en este tipo de situación vienen a ser los autores del fraude, los que obtienen dinero de forma ilícita y son los que emplean el engaño. Luego están las personas suplantadas, que vienen a ser, en este caso, periodistas, banqueros, empresarios, de los que se usa su voz y su imagen. Y las víctimas vienen a ser los familiares, los cuales, alarmados por falsas noticias, son engañados y con noticias de secuestros que son totalmente falsos, ¿no? Nuestro compañero Josmer va a continuar. Muchas gracias, compañero. Voy a hablar sobre la problemática ética y ciudadana del caso. Eh, Quiero hablarles de cómo la inteligencia artificial fue creada para ayudarnos. Está siendo desviada para hacer daño. El problema no es la tecnología, sino quienes la usan para robar la voz y el rostro de otros sin su consentimiento para engañar y estafar. Esto nos pone en alerta por tres razones. El primero es un problema ético, porque destruye la dignidad humana, reduce a las personas a un simple objeto o instrumento para beneficios de delincuentes. Segundo, es un problema ciudadano, porque vulnera derechos constitucionales como la propia imagen y la reputación, en un momento donde las leyes avanzan más lento que la tecnología. Y por tercero, es una amenaza democrática. Si ya no podemos distinguir lo real de lo falso, se rompe la confianza básica en la familia, los negocios y la sociedad. Y por último, como cierre, mi intervención con esta pregunta clave. ¿Hasta qué punto el Estado debe regular la inteligencia artificial para proteger nuestra identidad y frenar el fraude, sin bloquear los beneficios legítimos de esta tecnología? Muchas gracias. Paso a mi compañero Luis. Buenas noches con todos. A mí me toca la parte de ética, introducción, aprendizaje genética. En el análisis ético voy a explicar por qué este caso es moralmente incorrecto desde los dos enfoques, la dignidad de la persona y el utilitarismo. La dignidad de la persona según Kant. Primero, desde la teoría de Immanuel Kant, todas las personas deben ser tratadas con un fin en sí mismas y no como un medio para conseguir un beneficio. En este caso, los estafadores utilizaron la voz de la hermana de Milei Figueroa y el rostro de la periodista Gálaga, sin su consentimiento para engañar a otras personas. Es decir, usaron como una herramienta para obtener dinero sin respetar la dignidad ni sus derechos. Dos, el utilitarismo, según John Stuart Mill. Ahora, desde el utilitarismo de John Stuart Mill, una acción es correcta cuando generalmente el mayor bienestar para la mayoría de personas es la responsabilidad que obtuvieron el beneficio del otro. En este caso, aunque los responsables obtuvieron un beneficio económico, el daño fue mucho mayor. Causaron una angustia en las personas cuya imagen fue utilizada, afectaron sus familias y provocaron pérdidas económicas. En conclusión, tanto la ética de Kant como el utilitarismo coinciden en que esta conducta es condenable porque vulnera la dignidad de las personas y causa más daños que bienestar a la sociedad. Le doy el pase a mi compañera Grisha. Buenas noches, profesor. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre los deberes y derechos ciudadanos. Respecto al derecho a la imagen, la voz y la intimidad, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 7, reconoce el derecho de toda persona al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la imagen propia. Este derecho protege a cada uno de los ciudadanos frente a este tipo
de usos no autorizados de su identidad, como pasó a las personas afectadas en nuestro caso expuesto. Respecto al punto 2 de deberes de la ciudadanía digital, el pedagogo Mike Bill plantea que ser ciudadano en un entorno digital implica tener deberes, como el uso responsable de la tecnología, el respeto por la seguridad y la identidad ajena. Por ello, debemos recordar que los ciudadanos comunes tenemos el deber de informarnos y desarrollar siempre un pensamiento crítico. A continuación, le doy paso a mi compañera Marisol. Gracias, compañera. Bueno, yo hablaré sobre la responsabilidad. Según el principio de la responsabilidad, el uso de la inteligencia artificial para clonar voces y rostros requiere de un uso responsable. En este caso, la tecnología fue utilizada para cometer un fraude, causando preocupación y afectando la confianza y la reputación de las personas involucradas. Además, la responsabilidad social e institucional. La responsabilidad también corresponde a las instituciones y empresas que pueden prevenir estos hechos. Por ello, es importante denunciar estos casos y fortalecer los controles de las plataformas de inteligencia artificial para evitar su uso con fines fraudulentos. Le doy paso a mi compañera Renata. Yo hablaré sobre el enfoque solidario. Primero, bien común. Aristóteles enseñaba que el ser humano es un ser social por naturaleza y que su realización plena solo es posible dentro de una comunidad orientada al bien común. Cuando Víctor Govitz decidió hacer pública la denuncia por la suplantación de imagen, no actuó solo por interés propio, sino también para alertar a otras personas y evitar que cayeran en la misma estafa. Segundo, ética del cuidado. Carol Gilligan propuso la ética del cuidado que pone en el centro las relaciones humanas, la empatía y la atención hacia la vulnerabilidad del otro, como complemento necesario a una ética basada solo en principios abstractos. Frente al pánico generado por la llamada de voz clonada, la respuesta más ética no fue únicamente jurídica, sino también humana. Familiares y usuarios de redes sociales compartieron advertencias sobre esta modalidad de fraude para proteger a las personas más vulnerables, especialmente adultos mayores. A continuación, el aprendizaje de parte de cada uno de los compañeros. Particularmente, este caso me enseña que la ética también se pone a prueba en el uso cotidiano de la tecnología. No solamente con grandes dilemas, la dignidad se puede vulnerar sin daño físico, solo usando la voz o imagen de alguien sin permiso para engañar. Además, ser ciudadano digital implica verificar, cuestionar y actuar con responsabilidad ante lo que circula en redes y exigir que las leyes avancen al mismo ritmo que la tecnología. En mi caso, a mí me permitió comprender que la inteligencia artificial ofrece muchas ventajas para la sociedad, pero también puede convertirse en una herramienta muy peligrosa cuando es utilizada con fines delictivos. Antes pensaba que la suplantación de identidad mediante voces o imágenes falsas era algo que solo ocurría en otros países o en películas, pero ahora entiendo que también pasa en el Perú y cualquier persona puede verse afectada. En mi caso, he obtenido dos aprendizajes. El primero es que la tecnología puede convertirse en un arma de doble filo y esto debilita la confianza que todos tenemos en las relaciones cotidianas. Y el segundo aprendizaje es que la ética no es un concepto estático, viene a ser una guía indispensable para normar y guiar nuestra conducta en entornos virtuales y digitales donde existen vacíos legales. Bueno, a mí me permitió comprender que el rápido avance de la inteligencia artificial no solo ofrece nuevas oportunidades, sino que también plantea importantes desafíos éticos y ciudadanos. Aprendí que el uso irresponsable de esta tecnología puede afectar la identidad, la reputación y la tranquilidad de las personas, por lo que es necesario utilizarla con responsabilidad y respeto por los derechos de los demás. A mí me permitió entender que la tecnología facilita la vida de las personas, sin embargo, también puede convertirse en una herramienta completamente peligrosa cuando se usa para fines delictivos. Por ello, no basta en confiar en lo que vemos, sino que debemos también aprender y tener a identificar este tipo de señales y desarrollar un pensamiento un poco crítico. En mi caso, me dio a entender que la ética y la seguridad digital en estos tiempos no son tareas individuales, ¿no?
sino tiene que ser una responsabilidad colectiva, y que el avance de la inteligencia artificial y la clonación de identidades nos demuestran que debemos cuidarnos, ¿no? No de forma aislada, sino como sociedad. Por eso es que la seguridad actual es una responsabilidad colectiva. Las empresas tecnológicas deben crear filtros eficaces y el Estado debe promulgar leyes. Y como futuros profesionales, nuestro compromiso es claro. La tecnología debe estar siempre al servicio del bien común y nunca vulnerar la dignidad humana. Para finalizar, como aprendizaje, considero que la tecnología y la inteligencia artificial deben utilizarse siempre con responsabilidad, respetando la dignidad de las personas y la dignidad de quien lo posee. Este caso demuestra que la ética es fundamental para evitar que la innovación se convierta en una herramienta para cometer delitos. Finalmente, la prevención es una tarea de todos, tanto de las autoridades como de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias.